Buenas noches, muchas gracias María. Bueno, vamos a compartir pantalla y primero ante todo daros las buenas noches a todos y deciros que la paz y el amor de nuestro querido Maestro Jesús siempre nos acompañe durante esta noche. Antes de comenzar me gustaría pediros disculpas porque no funciona mi cámara, pero bueno, lo importante, como le he dicho antes a María, es al final el mensaje, ¿no? Entonces así, pues bueno, menos distracciones, ¿no? Eh, La conferencia de esta noche trata sobre el dolor y el sufrimiento, algo que por desgracia y por suerte también a todos nos ha tocado vivir seguramente en algún momento de nuestras vidas, ¿no? La conferencia de esta noche trata sobre el dolor y el sufrimiento. Me escucho a mí mismo, no sé si... Bueno, si os parece vamos a comenzar con un libro que se llama El hombre, búsqueda de sentido, de uno de los principales psiquiatras más eminentes del siglo XX, Viktor Frankl. Viktor Frankl es un austriaco de ascendencia judía y él nos narra que inmediatamente fue llevado a un campo de concentración porque vivió una experiencia muy peculiar. Le tocó vivir en la época de la Alemania nazi y este señor, junto a varios compañeros, tuvo que presenciar que todo su cuerpo fuera afeitado y posteriormente llevado a las duchas. Viktor Frankl narra que él y sus compañeros, al verse en la situación en la que se encontraban, sin vellos, incluso sin cejas, se percataron de la situación tan inhumana y tan ridícula en la que se encontraban. Sin embargo, Viktor Frankl narra en esa obra maravillosa que tuvo la oportunidad de ver a un viejo compañero y al verse ellos mutuamente se sonrieron el uno al otro. Arthur Rosman, un escritor y terapeuta canadiense, narra en una obra muy bonita que les recomiendo a cada uno de nosotros, a cada uno de los que estáis en la sala y a cada uno de los que vean la conferencia, llamada Pensando con el corazón. Tuvo la oportunidad de conocer a Viktor Frankl, que de hecho lo vamos a ver en esta diapositiva, ¿no? Viktor Frankl, de hecho Arthur Rosman se encontró con la mujer de Viktor Frankl y al cruzarse con ella le dijo: me gustaría poder tocar las manos de su esposo. A lo que ella, sorprendida, le preguntó: ¿por qué quiere usted tocar las manos de mi esposo? A lo que él le respondió: quisiera tocar las manos de un hombre que sobrevivió ante tanto sufrimiento. Arthur Rosman narra en esta obra que después de esa experiencia, cada vez que ve una situación muy difícil, angustiante en su vida, piensa y se dice a sí mismo: si Viktor Frankl y otros compañeros judíos tuvieron el coraje de reírse de sí mismos ante circunstancias tan inhumanas como el holocausto nazi, yo también puedo hacerlo. Y es que este hombre, al que vemos ahora en pantalla, Viktor Frankl, quien tuvo que padecer el escarnio público, la mofa y la humillación en los campos de concentración, pero es que además su experiencia fue provechosa. Fue provechosa porque pudo desarrollar una teoría que revolucionó la psiquiatría y la psicología del siglo XX. Es así que Viktor Frankl desarrolla la logoterapia, una teoría muy interesante que hace desarrollo o desarrolla sobre la voluntad y el sentido. Este hombre, después de vivir inenarrables sufrimientos, decide ofrecerle a la humanidad la oportunidad de poder salir adelante
ante una situación muy difícil. Víctor Frank, a través de la logoterapia, desarrolló una tesis muy interesante que nos vamos a permitir explayar en el transcurso de esta noche. Aquí, Víctor Frank dice lo siguiente: las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa: la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias. Víctor Frank, después de vivir esa experiencia, asume la responsabilidad de poder invitar a todos aquellos hermanos que se encuentran viviendo una situación muy difícil a que tomen la decisión, la libertad de elegir, el libre arbitrio de poder responder a aquellas circunstancias que la sociedad ha denominado como negativas. Sin embargo, este pensamiento de Víctor Frank, uno de los psiquiatras más eminentes del siglo XXI, no es más que una ampliación más sofisticada de aquellas palabras que aproximadamente hace 2500 años atrás, este enviado de la divinidad, Siddhartha Gautama Buda, había ya proferido. Buda, en su proceso ya de autoiluminación, decía lo siguiente: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Buda, este hombre caracterizado por la autoiluminación, se enfocó de una manera tan preponderante en cómo superar el sufrimiento que tuvo la oportunidad de desarrollar una tesis conocida hoy día como las 4 nobles verdades. Buda desarrolló 4 tesis importantes relacionadas con el sufrimiento. Primero, el sufrimiento en sí mismo. Segundo, el origen del sufrimiento. Tercero, la cesación de ese sufrimiento o terminación de éste. Y por último, como factor más importante, la liberación de ese sufrimiento. Tanto es así que hoy hemos sido invitados a desarrollar esta temática tan interesante como es el dolor y el sufrimiento. ¿Cuál es la visión, la perspectiva que la doctrina espírita nos ofrece ante cada una de las dificultades que cada uno ha tenido que vivir o que se encuentra viviendo en estos momentos de su vida? ¿Qué es el dolor? ¿Qué es el sufrimiento? ¿Cómo podemos afrontar una situación económica difícil? ¿Cómo podemos sobrellevar la pérdida de un ser querido? ¿Cómo nosotros podemos afrontar el abandono de aquellas personas que nosotros decimos que amamos? ¿Cómo nosotros podemos afrontar aquel hijo o hija ingrata? ¿Cómo podemos afrontar la convivencia con un vecino o con un ser querido? Y surge entonces, a modo de analogía, de estas 4 nobles verdades que Buda desarrolló el primer tema fundamental. Buda hablaba del sufrimiento, pero hablaba del sufrimiento en una primera fase, como el dolor en sí mismo. Volvamos un momento atrás en las diapositivas y veamos que para Buda, existían 3 tipos de sufrimientos. Existía el sufrimiento por el sufrimiento, existía el sufrimiento por incompetencia y existía el sufrimiento por condicionamiento. El sufrimiento por sufrimiento es lo que cada uno de nosotros hemos llamado como el dolor. Aquellas experiencias que son inevitables en nuestra vida. Las enfermedades, que no son más que el producto del proceso evolutivo en el que todos nosotros nos encontramos imbuidos. Buda desarrolló 2 tipos de sufrimiento más, por incompetencia y por condicionamiento, que vamos a desarrollar más adelante.
y vamos a ver cómo la doctrina espírita, a través de la visión psicológica de Joana de Angelis, nos plantea. Pero antes de comenzar, lo primero que nos viene a la cabeza es preguntarnos cuál es el origen del sufrimiento. Pablo de Tarso, en la segunda epístola de Corintios, dice lo siguiente: pero esto os digo, el que siembra escasamente, también cosechará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Pablo de Tarso reafirma aquellas palabras del Maestro Jesús: a cada quien según sus obras. Quiere decir esto que cada una de las experiencias que cada uno de nosotros vive en nuestro quehacer diario obedecen a una razón de ser. Todo aquello que nosotros vivimos no es más que aquello que cosechamos, producto de aquello que sembramos. Allan Kardec, el codificador de la doctrina, amplía esta visión de una manera muy interesante en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 5, donde, llamado bienaventurados los afligidos, y dice Allan Kardec lo siguiente: las vicisitudes de la vida tienen pues una causa, y puesto que Dios es justo, esa causa debe ser justa. Un silogismo tan sencillo, tan simple, nos lleva a unas conclusiones tan trascendentales para nuestra vida. En la sociedad, a lo largo de toda la historia de las civilizaciones, el hombre se ha preguntado el porqué del sufrimiento. Todos, sin excepción alguna, tratamos de salir indemnes del sufrimiento. Nadie quiere sentir el vacío nadie quiere sentir el dolor. Las experiencias que se experimenta, valga la redundancia, cuando se viven pruebas muy dolorosas. Sin embargo, la sociedad se ha pasado a lo largo de la historia preguntándose y no he podido aún responder tal enigma. Y es que donde la doctrina espírita... Bueno, continúo, perdonad que me he despistado. Y es que aquí donde la doctrina espírita, codificada por este gran hombre, Allan Kardec, viene a darnos una respuesta lógica y coherente a cada una de estas situaciones difíciles que tenemos que experimentar en nuestra vida. Dice Allan Kardec: si partimos de la premisa que existe un Dios justo, entonces las vicisitudes o las experiencias tan difíciles que nosotros vivimos obedecen también a una causa justa. Sencillo, ¿verdad? Si existe un Dios que es justo, las pruebas difíciles obedecen también a una causa justa. Y es ahí donde la doctrina busca, da una respuesta coherente, lógica, a la problemática existencial del sufrimiento. La doctrina espírita, a través de uno de los principios fundamentales, establece la pluralidad de existencias, afirmando aquellas palabras del Maestro Jesús cuando hablaba con Nicodemo. Decía: para poder entrar al reino de los cielos es necesario entrar de nuevo al vientre de una madre. La reencarnación, bendita oportunidad que la divinidad nos ha brindado a cada uno de nosotros para progresar, para poder evolucionar, para poder alcanzar esa felicidad que tanto anhelamos. Es la reencarnación el mecanismo que la divinidad nos ha colocado a cada uno de nosotros para poder ser felices. Allan Kardec, en la pregunta 167 del Libro de los Espíritus, le formula lo siguiente a los espíritus superiores: ¿cuál es el objetivo de la reencarnación? Una pregunta que los espíritas conocen muy bien y que ya prácticamente se saben de memoria. ¿Cuál es el objetivo de la reencarnación? A lo que los espíritus le responden: la expiación, el mejoramiento progresivo de la humanidad. Sin eso, ¿dónde estaría la justicia?
Quiere decir que reencarnamos por dos razones fundamentales. La primera, para expiar los errores cometidos del pasado. Y la segunda, para progresar. Y esta respuesta es muy interesante, porque no es una visión fatalista en la que todos reencarnamos para sufrir y estamos aquí para sufrir. Todos tenemos que sufrir, cierto, pero con un objetivo, el mejoramiento y el progreso personal. Esta visión que los espíritus nos entregan nos dice que además de expiar, tenemos la oportunidad de progresar. Y en ese progreso, cada uno de nosotros tiene poder encontrar espacios, aunque sean muy cortos, de lo que implica la felicidad. Emmanuel, tratando de ampliar sobre el asunto de lo que la reencarnación debe implicar en nuestras vidas, dice en una obra que se llama Compañero, en el mensaje número 9, lo siguiente: sin el fenómeno de la reencarnación, los desequilibrios y las enfermedades serían producto de un extraño sadismo de la naturaleza. Y es que cada uno de nosotros debemos involucrarnos cada día más en la responsabilidad que tenemos como espíritus inmortales que somos. Este análisis que hace Manuel nos da una respuesta coherente a por qué la reencarnación es la única incógnita, la única variable que permite resolver la ecuación de la problemática existencial del sufrimiento. Podemos decir claramente que la reencarnación no es uno de los mecanismos que la divinidad tiene para resolver la problemática existencial del sufrimiento. No es una, es la única herramienta que existe. Muchas veces nos preguntan, ¿tú eres espírita? Y uno dice, sí. ¿Y qué creen los espíritas? Bueno, los espíritas creemos en Dios, creemos en Jesús, que es el ejemplo para la humanidad. Vamos bien. Creemos en la inmortalidad del alma, me suena, claro. Creemos en la reencarnación, ya. Hasta ahí llegó. Y es que la reencarnación empieza a rayar en lo ilógico y lo irracional para el común de la sociedad. Pero hay una pregunta que es sencilla y que la sociedad se ha hecho a lo largo de las civilizaciones. ¿Cómo nosotros podemos responder ante las desigualdades sociales? ¿Cómo nosotros podemos responder ante las injusticias sociales? ¿Cómo nosotros podemos responder ante el sinnúmero de enfermedades que padecen tantas personas? ¿Cómo nosotros podemos dar respuesta a que unas personas, aparentemente, tengan que sufrir más que otras? Y a estas preguntas se reciben en muchas ocasiones como respuesta. Son cosas de Dios. Y las cosas de Dios son de Dios. Sin embargo, la doctrina espírita trata de ahondar un poco más, porque Allan Kardec dice algo muy interesante en el capítulo 5 del Evangelio, según el espiritismo. Bienaventurados los afligidos, sería el tema. Dice que en las religiones ortodoxas y convencionales se superan las pruebas, porque se tiene fe en el porvenir. Y dice Allan Kardec algo muy interesante. La fe en el porvenir me puede dar valor y me puede dar paciencia ante las pruebas difíciles, pero la fe en el porvenir no me da una respuesta al porqué del sufrimiento. Y es ahí donde la doctrina espírita recurre a la reencarnación como la única respuesta posible a la iniquidad que podamos encontrar en la sociedad. Porque en el caso contrario, como dice Manuel, las enfermedades y todas las desigualdades que vivimos serían producto de un extraño sadismo de la naturaleza. Ahora bien, hablaríamos entonces de un Dios sádico, violento, temeroso, como desafortunadamente muchas personas aún asimilan, ¿no? Y dentro del origen del sufrimiento y el dolor que estamos analizando esta noche, que todas sus raíces profundas en la reencarnación, encontramos dos problemáticas que alimentan ese sufrimiento que nosotros tenemos que padecer desafortunadamente. En la pregunta 785 del Libro de los Espíritus, Allan Kardec le pregunta a los espíritus superiores, ¿cuál es el mayor obstáculo para el progreso? Esta pregunta es magnífica. Cuando nosotros estudiamos el Libro de los Espíritus, tenemos que tratar de ahondar en la secuencia lógica que Kardec quiso expresar en la obra. Cuando uno analiza esta pregunta, habría que irse un poco más atrás para entender lo que Kardec
estaba pensando en ese momento. Kardec, la pregunta 167 pregunta, ¿cuál es el objetivo de la reencarnación? Y los espíritus le dicen, la expiación y el mejoramiento progresivo. Kardec se graba en su mente algo que es muy importante. Estamos aquí para progresar. Y en su mente se está preguntando cómo tenemos que progresar nosotros. O por lo menos, cómo nosotros podemos progresar sin atascarnos. Y entonces, en la pregunta 785 nos dice, si realmente nosotros tenemos que progresar, a mí me gustaría saber, para dejárselo a la humanidad, qué es lo que nos impide a nosotros progresar. ¿Cuál es el mayor obstáculo? Y los espíritus le dicen, el orgullo y el egoísmo. Y este es el origen de todos nuestros males, nuestros pesares, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, tienen un origen, el orgullo y el egoísmo. Y nos preguntamos nosotros, ¿y qué será necesario entonces para que nosotros dejemos de padecer situaciones tan difíciles? Y Kardec, un hombre de gran inteligencia, en la pregunta 999, también formula lo mismo, el arrepentimiento sincero durante la vida. ¿Es suficiente para borrar las faltas y obtener la gracia de Dios? Y los espíritus le dicen, el arrepentimiento contribuye a que el espíritu mejore, pero el pasado debe ser expiado. Quiere decir que aquella tesis que muchas religiones plantean, que antes de dar el último suspiro me arrepiento y vamos enseguida al paraíso, no es así de sencillo. El arrepentimiento contribuye, es fundamental. Además, podríamos decir que es el primer paso. Pero para poder saldar aquella deuda que hemos contraído, se hace necesario expiar, arrepentirse, expiar y reparar. Esta respuesta que los espíritus dan a Kardec sirve de preámbulo para que nosotros podamos entender cómo el sufrimiento puede cesar en nuestras vidas. Recordemos que bajo la perspectiva de Buda, de Víctor Frank, incluso de la doctrina espírita, el sufrimiento está ligado con nuestro libre albedrío. Es decir, la forma con la que nosotros asimilamos el dolor que experimentamos. Porque el dolor es inevitable, como dice Buda. Andrés Luis, en una obra psicografiada por Chico Xavier, Acción y Reacción, dice que existen tres tipos de dolores. Dolor, auxilio. Dolor, evolución. Y dolor, reparación. El dolor, evolución, es el que ninguno de nosotros puede evitar. Las enfermedades, por ejemplo, porque son producto de la misma evolución. El dolor, auxilio, es cuando nos están diciendo, métete por este camino, y tú no te quieres meter por ese camino. Y te tienen que implantar una prueba para que te vuelva a recomponer por el mismo camino. Para volver a encauzarte. Y existe el dolor reparación, cuando te has equivocado en el pasado o en el presente y tienes que expiar y reparar ese dolor. Pero entonces entendemos que el origen del sufrimiento es la forma en la que nosotros procedemos ante ese dolor, tiene unos orígenes en la reencarnación. Pero ¿cómo nosotros podemos cesar ese sufrimiento? Víctor Frank, una vez más, a través del desarrollo de la logoterapia, plantea una tesis también muy interesante. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes esa situación. Qué interesante, ¿verdad? Y en especial de este hombre, que tuvo que vivir dolores terribles, situaciones terribles, porque estuvo en los campos de concentración donde tuvo que ver morir a su primera esposa. Lo humillaron, lo maltrataron. Estuvo casi 4 años sometido a la vejación del holocausto nazi. Y sale para decir esto, que si tú no puedes cambiar algo, entonces ¿por qué te preocupas? Siempre vamos a tener la opción de poder escoger cómo afrontar una situación difícil. Si a mí me viene una enfermedad difícil, yo tengo dos opciones. O acepto que tengo la enfermedad o no la acepto. Una de dos. Es un tema de aceptación, el que vamos a profundizar más adelante. El tema de la aceptación es fundamental para nosotros, porque
Aceptando podremos responder ante esa prueba difícil que nos afronta. Pero hay que hacer una aclaración. No estamos haciendo apología aquí del dolor. Joana de Angelis, en una obra que forma parte de su serie psicológica, Jesús y el Evangelio a la luz de la psicología profunda, dice: solamente puede evaluar el peso de las angustias aquel que sufre su tormento cruel. No obstante, hay desgracias en minúsculas y desgracias en mayúsculas. Qué fácil. Es decir, si tú estás viviendo una enfermedad, lo único que tienes que hacer es aceptarla. Esto es fácil decirlo. Pero otra cosa es que sea yo quien esté viviendo la enfermedad. Si soy yo quien está viviendo la enfermedad, es más difícil aceptarlo. Por eso, por más que nosotros hablemos aquí sobre el nivel de aceptación que podemos tener sobre las pruebas, solamente quien vive su prueba es quien tiene derecho de evaluarla, de ponderarla. Solo el que la vive. Yo no puedo decir, no, esa experiencia que vives tú es muy sencilla. Ora, 5 pases, 2 aguas fluidificadas diarias y listo. No, eso no es así de fácil, porque cada quien debe valorar sus pruebas, dependiendo de las conquistas evolutivas personales. Sin embargo, dice Joana de Angelis, a pesar de que cada quien tiene la capacidad de poder valorar las experiencias que vive, hay desgracias en minúsculas y desgracias en mayúsculas. Aquellas desgracias que nosotros consideramos como mayúsculas, a veces son minúsculas, porque obedecen a la ley de causa y efecto. Las enfermedades, los cataclismos, las pruebas económicas difíciles, etc. Sin embargo, las verdaderas desgracias, las desgracias con mayúsculas, son las que nosotros mismos nos acarreamos por nuestro mal proceder. Cuando perseveramos en los vicios, en la sensualidad, el alcoholismo, la drogadicción, en el egoísmo, en el orgullo, en la maledicencia, esto sí es realmente una desgracia. Y surge entonces una cuestión que ya hemos tratado alguna vez en este centro virtual, que es el tema de la felicidad. Dice Joana de Angelis, en momentos de alegría, que el secreto de la felicidad se encuentra en la acción consciente en relación con las leyes divinas y con el estatuto de comportamiento humano. Cuando nosotros obedecemos o seguimos las leyes divinas, vamos en el camino seguro hacia la felicidad. Pero cuando nosotros no salimos de esas leyes divinas, es cuando empiezan nuestros problemas. ¿Y cuáles son esas leyes divinas? Pues las tenemos muy bien definidas en el libro de los espíritus. En el libro tercero, la ley de adoración, la ley del trabajo, la ley de reproducción, la ley de conservación, la ley de destrucción, la ley de igualdad, la ley de libertad, la ley del progreso, la ley de sociedad y la ley más importante, la ley de justicia, amor y caridad. Porque la ley de justicia, amor y caridad, como los espíritus dicen a Allan Kardec, engloba a todas, incluye a las demás. O sea, yo tengo que ser justo, tengo que ser amoroso y tengo que ser caritativo. Si hago esas 3 cosas, yo me estoy encaminando de una manera acorde a las leyes divinas y me estoy evitando problemas. Pero cuando nosotros nos salimos de ese camino, es cuando empiezan los problemas y derivan en sufrimiento y dolor. ¿Y dónde se encuentran escritas esas leyes? Pues nos vamos a la pregunta 621 del libro de los espíritus, en la conciencia. Y para nosotros seguir las leyes tienen que estar en nuestro interior. Es decir, el camino hacia la felicidad se encuentra en nuestro interior. Lo que tenemos que hacer es un viaje hacia nuestro interior, porque ahí se encuentran escritas esas leyes que nos van a llevar hacia la felicidad. El problema es que no hemos tomado conciencia. No hemos tomado conciencia de que se encuentran escritas en nuestro interior. Por eso, amplía Joana de Angelis en la obra Momentos de Conciencia la siguiente afirmación. Sin la conciencia, la inteligencia razona y cree, pero no se somete a la ley. La conciencia abre las compuertas de la inteligencia y del sentimiento a la aceptación natural de las experiencias sucesivas e inevitables que promueven el progreso de la criatura. Es que una cosa es la razón y otra es la conciencia.
Y eso uno lo entiende cuando estudiamos la doctrina espírita. Y es que Johanna nos dice que la inteligencia razona y cree, pero no se somete a la ley. Y esto es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros. Esto que dice Johanna ahí, en ese primer párrafo, es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros. La reencarnación, sí. Pregunta 167 del libro de los Espíritus. ¿Las leyes divinas? Sí. Pregunta 621. ¿A quién debemos seguir? A Jesús. Pregunta 625. Y así podemos seguir respuesta a respuesta el libro de los Espíritus. Ir a todas las clases en el centro espírita. Dar conferencias e incluso sabernos la codificación de una manera exhaustiva, punto por punto. La podemos razonar de una manera perfecta. Todos creemos tener un doctorado en espiritismo. Pero cuando viene la prueba, lo que aprendí en el centro espírita o en la obra espírita, no logro materializarlo. ¿Por qué? Porque mi inteligencia razona lo que la doctrina espírita me dice, pero como no tengo conciencia aún de lo que estoy estudiando, de lo que estoy razonando, no me someto a la ley. Fijaos, ¿eh? Hablamos aquí del orgullo, del egoísmo. Salimos de aquí y discutimos con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestra familia. Estamos razonando muy bien la doctrina, pero si no tenemos conciencia, nos salimos de la ley. Y si nos salimos de la ley, como dice Johanna de Angelis, en momentos de conciencia vienen los problemas. Son problemas claramente buscados. Cuando yo me someto a la ley y tomo conciencia, se abren las compuertas de la inteligencia y del sentimiento. Qué propuesta más interesante. Adquiero conciencia y mi razón y mi sentimiento se expanden sin restricciones. Se abren nuevos horizontes para el alma humana, para el espíritu encarnado, para mí y cada uno de nosotros cuando tomamos conciencia. Algo que trasciende más allá de la razón. Y esa conciencia es lo que nos va a ayudar a asimilar nuestro dolor. En el Evangelio, según el Espiritismo, el espíritu Lázaro, en el capítulo 9, tiene una frase magnífica que dice así: la obediencia es el consentimiento de la razón. La resignación es el consentimiento del corazón. Yo cuando leí esto por primera vez, esta frase, me pareció muy interesante. Pero hasta que uno no vive una experiencia dolorosa, muy dolorosa, y la vuelve a leer, no entiende realmente lo que está pasando. No juzgar a Dios que esto que estoy viviendo, esta experiencia dolorosa, es precisamente lo que me tocaba vivir, lo que me tocaba experimentar. Todo esto que estoy experimentando es porque así tenía que ser. Obediencia y resignación para aceptar las pruebas dolorosas de la vida. A veces vivimos una prueba difícil, compleja. Utilizamos la doctrina espírita como herramienta y decimos, esto que estoy viviendo, lo tengo que vivir por un pasado equivocado, como expiación, o porque Dios me quiere colocar una prueba. ¿Para qué? Para mi progreso moral, para mi provecho como espíritu inmortal. Yo lo razono y soy obediente ante la prueba, pero soy obediente porque doy consentimiento a la razón, pero el corazón no lo asimila todavía. Por tanto, viene el sufrimiento, por tanto, viene el dolor. Pero desde el momento que yo decido darle consentimiento también al corazón, entonces viene la resignación. Quiere decir esto entonces que la aceptación es la suma de la obediencia y de la resignación. Tiene que haber consentimiento tanto de la razón como del corazón. Por tanto, la aceptación será plena de la situación que se está viviendo. Recibo el dolor y trabajo con ese dolor. En eso consiste la aceptación. Y todo esto, de lo que hemos hablado hasta ahora, se resume en la frase que vamos a ver a continuación. Se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Fijaos, ¿no? Esta frase, creo que cualquier espírita, incluso espíritas que acaban de empezar, espíritas que lleven mucho tiempo, es una frase que todos tenemos la oportunidad de conocer y que además le damos bastante importancia. ¿Por qué? Porque resume claramente el trabajo que tenemos que hacer, esa transformación moral, ese esfuerzo por dominar nuestras malas inclinaciones, por dominar el orgullo, por dominar el egoísmo, etcétera, ¿no? Nosotros vivimos experiencias y a veces esas experiencias nos llevan a sufrir porque no logramos dominar nuestras malas inclinaciones.
¿Cuál creen ustedes que es, en términos generales, la fuente del sufrimiento del ser humano? Todos sabemos que es el orgullo y el egoísmo. Pero el orgullo y el egoísmo se enmascaran en forma de apego. Los apegos son mortales. Cuando nosotros nos apegamos al dinero, cuando nos apegamos al hijo, cuando nos apegamos a la esposa, cuando nos apegamos al ser querido, cuando nos apegamos incluso al cuerpo, sufrimos. Porque nos apegamos a cosas que son perecederas. En términos materiales, llegué a este mundo solo y me voy solo. En términos sí, llegué solo y me voy. Pero esto es solamente en términos materiales, porque en términos espirituales sabemos que no es así. Los apegos nos generan sufrimiento. Por tanto, tenemos que meditar, reflexionar qué tantos apegos tenemos en nuestra vida. Esa reflexión es fundamental, porque si trabajamos los apegos, estaremos y nos libramos de ellos, estaremos librándonos también del sufrimiento que generan esos apegos. En resumen, hagamos un análisis interesante de lo que hemos hablado hoy, valiéndonos de las 4 nobles verdades de Buda. El sufrimiento, el origen del sufrimiento y la sensación del sufrimiento. Como la doctrina espírita en general nos resume la problemática del sufrimiento. En nuestra existencia nosotros tenemos 2 opciones: cumplir o no cumplir las leyes divinas. Y vamos a ver este resumen, ¿no? Dice, si yo cumplo las leyes divinas, alcanzaré la felicidad, ¿no? En esta existencia, nosotros, nuestro objetivo es cumplir las leyes divinas. Y si la cumplimos, llegaremos a la felicidad. Además, esto nos lo dice Joana de Ángel en momentos de alegría. Pero, si además entramos en distonía con las leyes divinas, entonces la consecuencia directa de esta distonía es el dolor. Porque me salgo de ese camino que me va a llevar a la felicidad. Y cuando yo recibo ese dolor, yo tengo 2 opciones: aceptarlo o no aceptarlo. Así de sencillo es. Si yo cumplo las leyes divinas, soy feliz. Si no las cumplo, viene el dolor, y si viene el dolor, puedo aceptarlo o no. Si no lo acepto, sufro. Viene la rebeldía, y esa rebeldía nos hace entrar en un ciclo vicioso. La rebeldía nos hace entrar una vez más en distonía con las leyes divinas, lo que me produce mayor dolor. Vuelvo a la misma experiencia, no acepto y sufro. Y así se forma un ciclo. Y así pasan las reencarnaciones y sufrimos y volvemos a repetir experiencias y seguimos sufriendo. Pero porque la persona quiere inconscientemente sufrir. Tengo otra opción más inteligente y es aceptar ese dolor. Y para aceptar ese dolor tengo 2 instrumentos para poder aceptarlos: la obediencia y la resignación. Como dice Lázaro, la obediencia es el consentimiento de la razón y la resignación es el consentimiento del corazón. Y cuando yo acepto la prueba, acepto ese dolor con obediencia y resignación, entonces se abren las compuertas de la conciencia. Y esa conciencia, como nos dice Joana de Angelis, nos lleva al cumplimiento de las leyes divinas. Por tanto, en el momento de que tomamos conciencia, volvemos de nuevo al buen camino. Y volvemos otra vez al cumplimiento de las leyes divinas. Por eso esa flecha que te devuelve otra vez al camino, que sería el camino correcto, que es el camino de la felicidad. Así de sencillo es. Y la última de las nobles verdades de Buda, la liberación del sufrimiento. ¿Cómo liberarnos? Si ya cesó el sufrimiento, pero ¿cómo me libero yo de ese sufrimiento? Y aquí vamos a ver más adelante cómo Carlos Gustavo Jung, ese otro eminente psiquiatra suizo importante del siglo XX, en una publicación que hizo en la Universidad de Princeton en el año 1973, dejó este análisis tan interesante. El hombre tiene que luchar con la problemática del sufrimiento. El oriental quiere liberarse del sufrimiento expulsándolo. El occidental busca suprimirlo con remedios, pero el sufrimiento precisa ser superado. Y el único medio de superarlo es soportándolo.
Eso lo aprendemos solamente en Él o con Él, el Cristo crucificado. Pero qué cosa tan maravillosa dijo Carlos Gustavo Jung. Es que es maravilloso. El problema es que cada uno tiene que abordar, el problema que cada uno tiene que abordar es el problema del sufrimiento, porque nos incomoda, porque hace que nos tropecemos, que nos tornemos en rebeldía, que no tratemos de salir de la observancia de las leyes divinas. Y la forma de yo poder liberarme de ese sufrimiento es soportándolo. Es decir, aceptándolo, aceptando el dolor. Pero yo logro liberarme de ese sufrimiento valiéndome del ejemplo de ¿quién? Del Maestro Jesús. Aprender a soportar el dolor lo aprendemos con Jesús. Jesús es la llave que cada uno de nosotros tiene para poder liberarse de los sufrimientos. Y entonces recordamos quizás el cántico más hermoso que la humanidad haya registrado, como fue el de las bienaventuranzas, el famoso Sermón de la Montaña. Jesús, ante una multitud de personas que estaban sufriendo, dijo lo siguiente: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que padecen persecuciones por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y más adelante dice así: venid a mí, todos los que estáis afligidos y cargados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Allan Kardec, en un análisis muy profundo en el capítulo El Cristo Consolador, dice que ese yugo del que hablaba el Maestro Jesús es la observancia de las leyes divinas. Y la carga es ligera porque la ley es ligera cuando nosotros ponemos en práctica ¿el qué? La ley de justicia, amor y caridad. Nuestra felicidad, la liberación de nuestro sufrimiento, es posible cuando nosotros nos sustentamos en el Evangelio del Maestro Jesús. Ahí está la llave de todo. Si nosotros vamos al budismo, al judaísmo, al islamismo, al hinduismo, vamos a encontrar que al final de cuentas, todos los enviados que han llegado, que han conformado las diferentes religiones, en las que las diferentes religiones se fundamentan en un mensaje liberador que ya nos dio el Maestro Jesús. Jesús es la llave que cada uno de nosotros tiene para poder alcanzar la felicidad tan anhelada. Y Jesús, ese ser magnífico y maravilloso que Dios ha colocado como guía de este planeta, al que debemos recurrir para poder liberarnos del sufrimiento. Es así que un nuevo amanecer despunta. Es ese renacer del cristianismo vivo, más que nunca, a través de la doctrina espírita. Es esta maravillosa doctrina de los espíritus que a través de la intervención del Maestro Jesús y de los espíritus superiores vienen a decirte a ti que me escuchas, querido hermano, querida hermana, a ti que en estos momentos te encuentras viviendo una enfermedad muy compleja, a ti madre, a ti padre, que convives con un hijo ingrato, a ti que te encuentras en estos momentos viviendo una situación económica muy difícil, a ti que te ha tocado ver partir con dolor y lacerándote el alma la desencarnación de un ser querido, a ti que te ha tocado presenciar el abandono de aquellos seres que amabas. A ti la doctrina espírita viene a decirte: no desfallezcas, lucha incesantemente. Sabes que puedes hacerlo. Lucha ante las pruebas difíciles. Sabes que puedes hacerlo. Lucha en el hogar, que es ese el que necesitas. Lucha ante la soledad material, porque espiritualmente nunca lo estás. Lucha en el trabajo material, con honradez y mucha capacidad. Lucha sirviendo y sirviendo, lucha. Lucha incluso aunque no creas en ti, porque el Maestro Jesús sí cree en ti. Lucha en el silencio, porque muchas veces el silencio sana más que 1000 palabras.
Lucha por aquello que te gusta, pero no te hace bien. Lucha ante la culpa, que nadie puede lanzar la primera piedra. Lucha aunque no veas el final, porque ese final solo lo conoce Dios. Lucha y sigue luchando. Lucha hasta que tus fuerzas se agoten, hasta que tus piernas no puedan sostenerte. Lucha y nunca dejes de luchar. Muchísimas gracias por vuestra atención y muy buenas noches a todos.